Dame una se- Facebook.com/En su punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues a esta hora les decimos a todos y cada uno de ustedes que Dios les bendiga. Y bueno, vamos a iniciar esta noche orando. Ahí donde estamos vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Agradecido, Señor, por todas las cosas que tú día a día, Señor, nos muestras. Y el día de hoy, Señor, te pedimos perdón, Señor, por todo lo que hacemos, decimos, pensamos o sentimos, papá. Perdónanos, papito amado, y bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, en nuestras vidas, Señor. En esta noche, papito amado, venimos delante de ti, Señor, para pedirte, Señor, que tú nos enseñes, que abras, Señor, nuestro entendimiento y que podamos hablar de lo tuyo, Señor, y no de lo nuestro. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Entregamos en tus manos nuestra vida, que esta noche, Señor, podamos hablar de tus cosas, Padre Santo, que podamos hablar de tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, gracias, Padre Celestial. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, y atamos a todo demonio inmundo, toda opresión demoníaca, toda fuerza de maldad que ata nuestras vidas. Suelto ahora mismo en el nombre de Yeshua. Se va al abismo en el nombre de Yeshua. No tienes arte ni parte en nuestras vidas. Es ahora mismo en el nombre de Yeshua. Suelta nuestra mente, suelta a cada uno de mis hermanos, suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado, gracias, Padre celestial. Bendecimos tu santo y precioso nombre, y juntitos, Señor, iniciamos la reunión de los chones. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Y bueno, pues ya en esta noche iniciamos la reunión de los chones, y el día de ayer pues hemos estado hablando de cosas muy lindas, muy interesantes, pues viendo lo que la palabra del Eterno pues siempre nos va mostrando y nos va diciendo pues tantas cosas que nosotros debemos aprender, porque pues cuando empezamos a ver la palabra del Eterno nos damos cuenta que pues sus mandamientos, que todo lo que está escrito pues no ha pasado. Ayer hablábamos acerca de pues de amar a Yeshua, y de que los mandamientos de verdad todavía pues están allí, están vigentes. De eso estamos pues en este tiempo hablando acerca de que aún pues debemos cumplir esos mandamientos. Y pues veíamos más cosas que el Eterno nos está mostrando en esta temporada, y pues nos está enseñando a romper pues esas ligaduras que pues tenemos del alma, esas ligaduras que tenemos que no nos dejan avanzar, que definitivamente pues todo el tiempo estamos con muchas cosas, con muchas cargas. Y una de las cosas que tenemos que ver es que si nosotros seguimos no queriendo ver, no queriendo oír, pues ese espíritu de sueño, ese espíritu de letargo que no nos permite avanzar, pues va a seguir en nuestra vida, y simplemente el Eterno va a reforzar lo que ya estaba dentro nuestro. Así que pues es hora de despertarse del sueño. Decimos despertarnos. No hay peor sordo que aquel que ciego, que el que no quiera ver ni oír, y es necesario que nosotros no seamos de ese tipo. Pues estamos hablando de todo eso. Pero bueno, pues en esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, muchas bendiciones, que la paz del Eterno esté en cada hogar, que abunde su gracia, su misericordia, su poder, su infinita sabiduría y principalmente su amado Espíritu Santo esté ahí tocando cada corazón, cada mente, a cada familia, a cada persona, que esté ablandando cada corazón, cambiando, reemplazando cada corazón de piedra y poniendo ahí corazones de carne, mentes, espíritus dispuestos a obedecerle, dispuestos a aprender su palabra, a recibir. En realidad, pues que sea el Espíritu Santo el que esté preparando cada terreno, dentro de cada uno, que esté ahí removiendo esa tierra, removiendo todo ese terreno para que pueda llegar la semilla, pueda llegar la palabra del Eterno a cada vida, y que pues haya un fruto del Espíritu Santo, haya un resultado, una consecuencia de servirle al Eterno, de recibir su palabra, de guardar su Torah, de obedecer sus mandamientos. Vemos que son cosas muy importantes, cosas que están escritas pues desde el principio, desde el primer libro que tenemos, que es el Génesis, hasta el último, que es el Apocalipsis. Pues todo está en base a dos cosas muy importantes, que es la Torah, sus mandamientos, sus instrucciones,
y sobre todo pues Yeshua, el sacrificio que él ha hecho, guardar lo que él ha hecho, entender su promesa, entender que él ha sido el que ha venido a restablecer todo, a restaurar todas las cosas, son dos puntos fundamentales que nosotros necesitamos aprender de verdad, no quedarnos dormidos, no quedarnos adormecidos por la situación, no permitir que nuestra mente y nuestro corazón pues sean cegados, que ni nuestros ojos, ni nuestros oídos, ninguno de nuestros sentidos pues eh, sea adormecido para que no podamos ver y no podamos oír, sino permitamos que sea el Espíritu Santo tocando nuestras mentes, tocando nuestros corazones, ablandando pues el terreno, preparando el terreno para que nosotros recibamos su palabra y podamos aprender todo lo que nos está diciendo, principalmente guardando su Torah, guardando sus mandamientos, que es lo que veíamos justamente el día de ayer, entendiendo que necesitamos cumplir todas las cosas que están escritas en este libro de la ley, como lo decía Josué, que no apartemos de nuestra boca, de nuestros labios, este libro de instrucciones, que sería una traducción mucho más adecuada, que lo meditemos de día y de noche y que a causa de esto, a causa de practicar, a causa de vivir, de aprender todas estas instrucciones, pues el Eterno pueda bendecirnos, pueda prosperar nuestro camino, Él pueda enseñarnos la forma en la que nosotros debemos habitar este planeta, esta tierra, que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él ha establecido, porque estamos viviendo pues no en algo que hayamos creado nosotros, no es esto pues algo que nosotros nos hayamos inventado, algo que hayamos construido con nuestras propias manos, sino es algo que es consecuencia de la palabra del Eterno, es consecuencia de su llamado, de la orden que Él había dado en el principio, y pues Él sabe cómo funciona todo aquí en esta tierra, todo lo que a todas las cosas que les ha puesto un orden, les ha puesto un sentido, les ha puesto una dirección para que todo funcione de acuerdo a su voluntad, y de la misma manera pues a nosotros nos ha creado en base a ciertas cosas, ciertos lineamientos, pero a diferencia de todo el resto de la creación, a nosotros nos ha dado la oportunidad de elegir el camino que vamos a tomar, pero lo que Él nos recomienda es que nosotros elijamos su camino, que nosotros voluntariamente podamos obedecer sus mandamientos, podamos someternos a sus instrucciones, que las obedezcamos no simplemente porque pues creamos que sea una obligación, que si no obedecemos pues Él nos va a matar, sino que entendamos que si nosotros obedecemos sus mandamientos pues es la forma en la que nosotros recibimos la vida, en la que nosotros podemos cuidar, amar nuestra vida, y que el Eterno pues pueda alegrarse en que nosotros voluntariamente estamos decidiendo cumplir sus instrucciones, cumplir sus mandamientos, cada una de las cosas que Él ha establecido para que nosotros podamos habitar en esta tierra. Y es de verdad esencial que lo hagamos por amor al Eterno, entendiendo que nos está dando una oportunidad más, nos ha dado la oportunidad de reconciliarnos con Él, de ser nuevamente parte de este pacto, siendo ya parte del pueblo de Israel, pues ahora somos también parte del pacto, y debemos guardar pues todas estas instrucciones que Él ha dado, todo este pacto que Él ha hecho por cada uno de nosotros, entendiendo pues que no es algo que debe de hacerse por obligación, es lo que pasa en un matrimonio, cuando un hombre contrae matrimonio con una mujer, pues no guarda sus votos, no guarda el pacto que está haciendo, ese pacto que es el matrimonio, pues no debiese guardarse de forma obligatoria, no es algo que uno tenga que hacer a la fuerza y que esté ahí tal vez con una persona apuntándole con un arma por la espalda, y que así de manera obligada tenga que amar a su esposa, pues no tendría sentido que un pacto funcione de esa manera, sino al contrario, que uno de forma voluntaria, que uno por su libre decisión pues pueda amar a su esposa, y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer como esposa del Eterno, como la prometida de Yeshua, que nosotros entendamos que si vamos a guardar sus mandamientos, sus instrucciones, vamos a cumplir este pacto, vamos a respetar todas las cosas que están ahí escritas, pues no es por obligación, no es porque Él nos está obligando, ni porque Él quiera hacer todas estas cosas a la fuerza, sino lo hacemos pues libremente, voluntariamente, porque queremos demostrarle al Eterno nuestro amor, porque queremos demostrarle que de verdad hemos tomado la firme decisión de respetar este pacto y de amarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Vemos que es algo importante que nosotros guardemos su Torah, no por obligación, no porque nos vamos a quemar en el infierno si es que no lo hacemos, sino entendiendo que parte de demostrarle el amor que le tenemos a nuestro Creador es guardar cada uno de sus mandamientos. Importante pues guardar cada uno de sus mandamientos, es importantísimo en este tiempo. Y pues esto es interesante de guardar el pacto, porque pues muchas veces no entendemos lo que es realmente
pues el pacto, entender que pues incluso el nuevo pacto, como así lo llamamos, el Nuevo Testamento, pues habla precisamente de eso. Y pues tenemos lo siguiente, si nos vamos a Hebreos 7, pues podemos ver que de verdad, pues aquí nos habla acerca del sacerdocio de Melquisedec, y pues posteriormente del el capítulo 8 nos habla del mediador del nuevo pacto. Ahora, pues si vamos leyendo esto de Hebreos 8, esto es lo que nos dice. Y dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Y bueno, pues este es un asunto muy interesante que pues encontramos en hebreo, pues pero para poder entender esto necesitamos necesariamente pues entender todo lo que nos está diciendo aquí, todo lo que pues el Eterno ha ido haciendo con cada uno de nosotros, así que pues entendamos esto que es muy interesante. Pues lo primero que tenemos que entender es que pues aquí nos está diciendo de que hay un sumo sacerdote y este pues sumo sacerdote es Yeshua. Entendamos lo siguiente, que él había sido constituido para presentar ofrendas, pues que bueno, que todo sumo sacerdote ha sido constituido para presentar ofrendas y sacrificios, y pues y él también ha hecho eso para tener pues algo que ofrecer. Pues todo esto que pues nosotros empezamos a ver de sumo sacerdote y ofrendas y sacrificios, pues muchas veces para nosotros es complicado verlo en el sentido de que pues generalmente no conocemos lo que dice la Torá o no conocíamos lo que dice la Torá, no entendíamos todo esto, pero pues ahora que el Eterno está pues básicamente enseñándonos todo, podemos entender las cosas de una mejor manera y entender pues cómo, a qué se refiere todo esto, qué es lo que nos está hablando, qué es lo que nos está diciendo, y creo que podemos pues a partir de eso empezar a entender cosas tan hermosas como las que están escritas aquí en la palabra de Dios. Podemos ver de verdad algo muy importante viendo que pues comienza diciendo el primer versículo, el punto principal de todo esto es que ya tenemos tal Cohen Gadol, un sumo sacerdote no levítico, establecido como la diestra de la grandeza en el cielo. Pues primeramente nos está hablando de un sumo sacerdote. Esto pues a manera de recordar es algo que había elegido el Eterno en el pueblo de Egipto, justamente después de que han salido de Egipto, han salido del cautiverio, de la esclavitud, pues les da la orden de que empiecen a preparar todo, de que el Eterno quería hacer un tabernáculo en medio de su pueblo. Y esto es interesante verlo porque no es que estaba ahí el Eterno, pues quería bajar, quería que su presencia baje para controlarles, para ver qué estaban haciendo, para estar ahí como metido a la fuerza y que todos le tengan miedo simplemente porque la presencia de Dios estaba ahí, sino es muy interesante porque justamente nos recuerda la fiesta de los tabernáculos cuando todos los israelitas, todos los que habitaban, pues ahí, todos los que estaban de paso en el desierto, pues en cada lugar, en cada
En cada lugar en el que se paraba la columna de fuego, la columna de nube, pues lo que hacían ellos eran armar carpas, armar cada uno una suca, una tienda en la que tenían que descansar. Y vemos que llega un punto en el que el Eterno les dice, les da la orden de que construyan un tabernáculo más, una suca más, pero una especial, una para que la presencia del Eterno baje. Y justamente esto es lo que nos recuerda a la fiesta de los tabernáculos, cuando la presencia de Dios bajaba a ese tabernáculo especial, pero no porque Él quería estar ahí a la fuerza y quería ver qué hacía ese pueblo, sino Él quería disfrutar toda esa fiesta, Él quería bajar en medio del pueblo y empezar a danzar junto con todos ellos, empezar a disfrutar, empezar a pues gozarse y regocijarse en medio de todo su pueblo. Y esto era especial porque cuando hacen el tabernáculo, pues el Eterno elige a alguien que se encargue de todo esto, alguien que pueda administrar todas las cosas que pasaban ahí, alguien que podía entrar y estar delante de él, estar enfrente de la presencia del Eterno, estar cara a cara con él, y pues al que había elegido para que cumpla este papel, para que ejerza este rol, este ministerio, pues era justamente al principio al hermano de Moisés, a Aarón, y el cargo que le da pues le pone, lo inviste de una vestidura interesante cuando lo pone como sumo sacerdote, y justamente era por esto, porque él iba a estar cara a cara con el Eterno, con el creador del universo. Y vemos que pues no es cualquier cosa, no se está hablando simplemente de alguien que está ahí, del que es el más antiguo de todos los sacerdotes, de alguien que se lo ha elegido por votaciones, o de alguien que simplemente pues haya pagado para llegar hasta ahí. No, no estamos hablando de un cargo político, no estamos hablando de un cargo al que se llega pues con a través de ciertas obras, a través de ciertos méritos o ciertos reconocimientos, sino era simplemente algo que el Eterno había visto en el corazón de Aarón, algo que él había elegido para que él pueda estar enfrente de su rostro, que alguien que podía estar enfrente de la presencia del Eterno. Vemos que era algo muy especial, y que pues después de todo lo que había pasado con el templo, de todas las cosas que habían pasado a través de toda la historia, cuando llega la época de Yeshua, pues ya no se ejercía esto porque ya no había un templo, ya no había un lugar donde se hacían las cosas ya de esa misma manera, y pues se había perdido incluso mucho de esto de los linajes, eh, algunos se habían confundido, no sabían de dónde venían. Vemos que no se había logrado mantener de la misma forma que había sido establecida al principio, y ya no había alguien que pueda presentar los sacrificios de la misma forma en la que se hacían antes, alguien que pueda hacer los sacrificios como al Eterno le agradaban. Y vemos que pues para esto una de las cosas más importantes era justamente el sumo sacerdote, y lo que empieza diciendo pues cuando habla del nuevo pacto, justamente igual que es lo que pasa en el desierto con todo el pueblo de Israel, pues después de hacer el pacto, el que se encargaba de todas estas cosas, de todas las ofrendas, de todas las cosas que el Eterno había establecido, era el sumo sacerdote. Y cuando viene Yeshua, pues él es el que toma la función. Luego de su muerte, es cuando él asciende a los cielos, pues él cumple la función de sumo sacerdote. Él es investido de este poder para ser él el sumo sacerdote, el que pueda presentar delante del Eterno todas las peticiones del pueblo, el que podía interceder por todo el pueblo, porque tenía muchas, pero muchas funciones específicas el sumo sacerdote, y una de las cosas más importantes era lo que pasaba en la festividad de Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote primeramente iba y se limpiaba él, le pedía perdón por todos sus pecados, por todas sus transgresiones, luego lo hacía por todas las transgresiones de su familia, y finalmente por tercera vez pues hacía una expiación por todo el pueblo, intercedía por todo el pueblo, y él era el que purificaba, el que limpiaba a todo el pueblo de todas sus transgresiones. Y esto es lo mismo que ha venido a hacer Yeshua en su función de sumo sacerdote, cuando va delante del Padre, cuando va delante del Creador a interceder por todos nosotros, cuando Él es el que está pues allí en el tabernáculo, en el cielo, pues cumpliendo esta función de sumo sacerdote. Y vemos que es especial porque tenemos que entender que pues no se encarga simplemente de estar ahí haciendo alguna cosa, o está ahí como simplemente como si estuviese como una figura sin hacer nada, sin tener nada, ninguna obligación ni ninguna cosa para hacer, sino tiene funciones muy importantes. Y en todo lo que revisamos, al menos en el libro de Levítico, de Vayikra, podemos ver que son muchas,
pero muchas las funciones que tiene un sumo sacerdote, y parte de esas pues es esto de la expiación de los pecados. Y vemos que ahora es Yeshua el que está ejerciendo todo esto. Y si vemos en el versículo 2 dice, y quien se ha convertido en el ministro del lugar Makon Kadosh y del Mishkan verdadero que Adonai ha constituido, y no seres humanos. Vemos que está haciendo una comparación con lo que había pasado antes, porque si bien en el desierto habían construido un tabernáculo, las personas habían elegido a los mejores artesanos, a los mejores artistas para que puedan levantar un tabernáculo en el que podía ser un sumo sacerdote, ejercer todas estas funciones, cumplir todas las ofrendas, los sacrificios y todas las demás cosas que tenía que hacerse, pues era una representación de lo que había ya en el cielo, pero esta vez pues ya no está pasando aquí en la tierra, ya no es algo que lo estén haciendo hombres, no es algo que hayan fabricado o construido los seres humanos, sino es algo que el Eterno mismo ha hecho para que esté ahí Yeshua ejerciendo y cumpliendo su función de sumo sacerdote. Por eso nos dice, porque todo Cohen Gadol, todo sumo sacerdote es designado para presentar ofrendas y sacrificios. Por lo tanto, era correcto que éste tuviera algo de sí mismo para sacrificarse. Y es interesante cuando llega esta parte porque vemos que no solamente estaba ahí como sumo sacerdote, sino tenía que tener algo para sacrificar. Y lo interesante es que él mismo era el que se había sacrificado por cada uno de nosotros. Vemos que todo esto pues no son cosas que están inventadas, no son cosas que se le ha ocurrido hacer a Yeshua y por casualidad o tratar de hacerlo de una forma distinta, sino estaba cumpliendo en todo momento las cosas que están escritas en la Torah, los mandamientos que habían sido designados en, en, en todo en el tramo que habían hecho en el desierto, en todo el transcurso que habían pasado ahí, pues vemos que Yeshua estaba cumpliendo las mismas cosas, estaba ejerciendo las mismas funciones de un sumo sacerdote, pero también él mismo estaba siendo presentado como expiación para él mismo entregarse por todo su pueblo. Son cosas muy, pero muy interesantes que podemos aprender que Yeshua en todo, pero en todo momento estaba cumpliendo la Torah. De veras, pues que en todo momento Jesús estaba cumpliendo pues la Torá. Definitivamente eso es algo que tenemos que ver, que pues en cada momento él estaba cumpliendo pues las cosas del Eterno. Y vemos pues en este capítulo tan interesante que pues él viene siendo pues el sumo sacerdote. De hecho pues cuando empezamos a ver todo este asunto nos damos cuenta que pues él de verdad estaba haciendo todo de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá, porque pues esta Torá no es algo que se habían inventado solamente los de Israel, algo que pues sea de su corazón. Esto venía del corazón del Eterno. Y pues muy claramente lo dice en Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pues es interesante ver esto porque pues evidentemente para todo lo que ocurría pues ha sido Moisés el que había visto todas estas cosas, había tenido una vista pues interesante de todo este asunto. No es algo que pues él ha dicho pues el arca va a ser así y me parece que debería ser de este tamaño. No, todas las cosas, si bien son figura y sombra de las cosas celestiales, pues entendamos que pues es que Moisés había visto todas estas cosas, él lo había pues ya visto y él había sido llevado, yo imagino pues que al reino de los cielos y pues ahí había podido ver todas las cosas. Y de hecho pues todo eso pues ahora se sigue reflejando. Recordemos que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pues nosotros somos los que pues estamos siendo diseñados con todo eso. Por eso dice pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Fíjense que aquí pues nos está hablando de algo muy interesante. Nos está diciendo pues de que el primer pacto lo había hecho con pues con toda la casa de Israel, con todos, cuando los había sacado de Egipto. Y pues podemos ver pues que ahí todo lo que había hecho era pues de acuerdo a lo que el Eterno había mostrado. ¿Cómo era este pacto? Con este pacto pues estaba hecho en el monte y ahí les había dicho pues que ellos iban a hacer especial tesoro
para pues hacer la voluntad del Eterno, un pueblo santo, un pueblo kadosh. Y parte de esto pues era que ellos debían cumplir todo lo que se les estaba dando en la Torá. Pues fíjense que muchas veces nosotros pensamos de que pues la ley ha venido a ser como algo que pues es como que es difícil de cumplir, como que pues no se puede. Y pues recordemos que pues en realidad esto venía siendo el pacto que había hecho. Por eso es que pues muchas veces no logramos entender esto, pero se habla aquí de una renovación de pacto, básicamente no es precisamente como que algo totalmente desechando todo lo anterior, sino una renovación, porque el anterior pacto pues había sido quebrantado por quienes, pues por la casa de Israel, y también por la casa de Judá. Recordemos que pues ni bien estaba Moisés en aquel lugar, en cuanto él había traído ya las tablas donde estaban establecidos todo esto, porque en principio todo Israel no ha querido escuchar la voz del Eterno, pues está llegando Moisés y ya estaba toda la multitud con un becerro de oro haciendo adoración a quien no debía. Entonces pues ya de inicio se había iniciado mal, pero pues Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, no es como nosotros pensamos que pues a él se le ocurre una cosa y después pasa el tiempo y se le ocurre otra cosa, no, todo es parte de un plan divino. Pues él lo tiene todo establecido y él no se desdice, él no pone pues su pie para atrás, él de hecho pues había hecho un pacto de verdad. El asunto es que nosotros pues hemos sido lo que hemos fallado. Ese ha sido el principal problema, no era que el Eterno estaba ahí anulando el pacto y listo, que le daba la gana de cambiarlo, porque sí, si no había habido un problema cuando el pueblo de Israel en ese entonces, cuando nosotros mismos muchas veces, pues con nuestras malas decisiones, con nuestros caprichos, con nuestros deseos, pues invalidamos el pacto. Es como si nosotros le hubiésemos prometido al Eterno guardar todos sus mandamientos, que es lo que ha pasado en el monte Sinaí, cuando el Eterno había puesto delante de ellos el pacto. Pues sabemos muy bien todo lo que el pueblo ha contestado. Le han dicho: sí, Señor, todo lo que tú has dicho, todo lo que tú nos estás mandando, eso es lo que vamos a hacer. Y ellos estaban aceptando el pacto, pero pues de ahí a unos cuantos días, pues estaban simplemente, eh, estaban transgrediendo ese pacto, estaban transgrediendo esa Torah, eso mismo que ellos habían aceptado, pues ya no lo querían cumplir. Y vemos que a causa de todo lo que había pasado, y viendo todas esas cosas, todas esas circunstancias, pues va avanzando, va pasando el tiempo y llega un punto en el que pues la casa de Israel con las 10 tribus pues simplemente decide olvidarse de todo el pacto, decide hacer un lado, hacer las cosas que le daban la gana, empezar a servir a dioses ajenos, empezar a adorar imágenes, ídolos, prácticamente a prostituirse, a fornicar y hacer todo en contra del Eterno. Todo, prácticamente todo lo que hacían pues era una rebeldía para con el Eterno y no les importaba nada. Habían dejado, habían abandonado este pacto y vemos que no es que esto tenía que renovarse es porque simplemente al Eterno le ha dado la gana de hacer las cosas así, sino vemos que el pueblo de Israel en ese entonces pues había abandonado el pacto, le había dado la espalda y había dicho que simplemente ya no quería cumplirlo más, ya no quería hacer más las cosas como estaban ahí escritas y pues decide irse, decide darse la vuelta, decide ir por su propio camino, hacer su propia voluntad, seguir sus propios mandamientos, sus propias órdenes, sus propias enseñanzas y pues así vive por varios años. Y vemos que a causa de esto, pues no era simplemente que el pueblo de Israel tenía que volver y estar delante del Eterno, no era simplemente así, sino tenía que renovarse el pacto, tenía que volver a hacerse, tenía que volver a firmarse, tenía que volver a sellarse, porque ellos ya habían invalidado el primer pacto. Y vemos que a causa de esto, pues es lo que hace Yeshua, viene a sacrificar su propia vida para que a través de esa muerte pues nosotros podamos volver a ser tomados como esposa, podamos volver a ser recibidos por el Eterno y a partir de esto pues volver a firmar un pacto, volver a hacer una renovación del pacto, como una renovación de los votos, podríamos decir, que era lo que debía hacerse. Y vemos que Yeshua pues estaba firmando ahí con su propia sangre y ahora somos nosotros los que decidimos si vamos a ser parte de este pacto, de esta renovación del pacto, o si simplemente vamos a seguir por nuestro propio camino. Es algo que es cuestión de que nosotros lo decidamos. Es importante que nosotros entendamos lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, porque es cuestión de cada uno entiende, si bien es el Espíritu Santo, es el Eterno mismo que está ahí diciendo lo que es mejor para cada uno de nosotros, lo que debemos hacer, pues no nos va a obligar en ninguna manera. Vemos el versículo 6, lo que habíamos leído, y dice en la versión de la Torah viviente: pero ahora
el ministerio que le fue encomendado a Yeshua es muy superior al de ellos, así como el pacto del que es mediador es mejor, porque este pacto ha sido dado como Torah sobre la base de mayores promesas, más útiles, de más ventaja. Vemos que es algo interesante, algo especial lo que nos dice que Yeshua ha hecho, pues no está hablando de que simplemente ha agarrado el pacto, la Torah, todas las instrucciones que estaban ahí y las ha desechado. No, no se trata de eso, sino ha agarrado ese mismo pacto y ahora lo pone delante de nosotros. Por eso dice, lo pone nuevamente como la Torah, como una instrucción para que nosotros volvamos a guardar, pero esta vez con promesas más útiles, con cosas de más ventaja, y no porque pues ahora haya escrito Yeshua más cosas, no porque él haya aumentado o haya disminuido alguna cosa en la Torah. Sabemos muy bien que está escrito en los libros proféticos justamente que nadie puede añadir, nadie puede quitar ni aumentar nada a la palabra que ya ha sido escrita, pero lo que Yeshua ha hecho al decir esta parte que ahora es más útil y de más ventaja, es porque nos ha enseñado a interpretar a qué se refiere la Torah. Por eso es que cuando nos habla de muchas partes de la Torah nos dice, habéis oído que si uno da carta de divorcio a su esposa, o si uno llama mentiroso a su hermano, o habéis oído distintas cosas, y empieza a explicar, incluso cuando dice, habéis oído que cuando uno pues es encontrado en adulterio con otra mujer, pues de esa manera estaba cometiendo adulterio. Pero lo que él nos dice, ahora yo os digo que si uno mira a una mujer la mira y la codicia en su corazón, pues ya ha cometido adulterio. Y vemos que lo que está haciendo Yeshua ahí no es aumentar cosas a la Torah, no está aumentando alguna descripción, no le está aumentando alguna otra cosa, ni tampoco se le está quitando, sino lo que está haciendo es darle el verdadero sentido, darle el significado completo a lo que teníamos antes escrito. Y esto es pues mucho, pero mucho más ventajoso para cada uno de nosotros. Si bien pues es algo que implica una profundidad mucho, pero mucho más alta, pues es importante que entendamos que esto es para que nosotros podamos ser un pueblo santo, podamos ser un pueblo limpio, pero un limpio pues desde lo más profundo de nuestro corazón, desde la parte más profunda de nuestra mente, para que entendamos la Torah, para que entendamos este pacto a la perfección y no simplemente estemos viviendo pues de acuerdo a nuestras propias interpretaciones, a nuestras propias imaginaciones, sino estemos cumpliendo la palabra del Eterno, estemos guardando el pacto que Yeshua está haciendo con nosotros, el pacto que el Eterno había hecho una vez con el pueblo de Israel, pero no a nuestra manera, sino entendiendo que debemos cumplir todas estas instrucciones tal como el Eterno nos lo quiere enseñar. Es pues interesante ver este asunto de que debemos cumplir todo esto tal como el Eterno nos quiere enseñar. Y una de las cosas que debemos comprender pues es este término pacto que estamos viendo, pues no es otra cosa sino un matrimonio. Por eso pues la mayoría no logra entender el pacto, pero pues es que el Eterno había contraído nupcias con todo Israel, con todo. Eso implica pues las 12 tribus con las que había contraído pues ese pacto matrimonial. Pues básicamente es eso. El asunto es de que pues como vemos durante toda la historia, pues lo que ha ocurrido es que se ha dividido en dos casas y pues le da carta de divorcio a la casa de Israel, tanto es así que es esparcida por todas las naciones. No así con la casa de Judá, y sabemos que eso lo hace por causa del amor pues que tenía hacia David, a su siervo David, y pues no les da la carta de divorcio, pero pues la promesa, y esto es algo que es para nosotros muy emocionante, porque antes nosotros leíamos esto y decíamos, bueno, ¿qué será así ahí con Israel? Porque no entendíamos que nosotros éramos la casa de Israel. En el versículo 8 dice pues, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y quisiera que pues entendamos esto. Yo creo que pues este versículo simplemente, solamente serviría incluso para explicar todo lo que por mucho tiempo estamos diciendo, porque pues aquí lo dice muy claramente. Aquí no dice voy a establecer con todo, sino aquí lo dice muy claramente, con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Es que está hablando de eso. Si vemos pues esto en las profecías, en todo lo que dice pues los profetas desde Jeremías, Isaías, Oseas, todos ellos estaban esperando pues la restauración, la unión de las dos casas, que en algún momento iban a volverse. Y aquí nos está diciendo, es Yeshua que viene a consumar este hecho, pues todo el pacto destruido, pues viene a hacer una renovación del pacto. Entonces muchas veces nosotros pues imaginábamos que pues entonces él viene a anular todo lo que está en el Antiguo Testamento,
Testamento y que pues era muy difícil. No, no entendemos que era un pacto matrimonial, no entendemos que nosotros somos los que no hemos hecho pues caso a eso. Y de eso, de hecho, lo explica aquí, porque dice no como el pacto que hice con sus padres, el día en que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Fíjense que esto es bien interesante, ¿por qué? Porque pues nosotros asumimos un asunto. Es como que pues imagínense, tenemos un curso, un colegio y pues hay una nota de aprobación, la nota pues está, las notas oscilan desde 0 hasta 100 y nosotros decimos pues bien, ¿saben qué muchachos? Para poder aprobar necesitamos un 51. Ok, y lo que pasa es que pues pasado el tiempo resulta que todos han reprobado, ninguno alcanza la nota de 51. ¿Qué deberíamos hacer? Lo que deberíamos pues hacer es prepararlos mejor para pues que alcancen la nota y tengan el conocimiento suficiente como para que puedan aprobar. Pero pues no, a nadie se le ocurriría, pues no sería, no estaría bien que pues digamos, bueno, como nadie puede tener pues esa nota de 51, bajemos. Entonces que ahora ya no sea la aprobación 51, que sea la aprobación pues, ¿qué tal? 30, porque la mayoría está así con 30, entonces a partir de 30 pues ya aprobados. ¿Qué pasaría si hacemos eso? Pues lo que pasaría es que no se lograría pues lo que realmente se tenía que hacer. Pues a veces nosotros pensamos así, es como que pues el Eterno ha dicho, es que no pueden cumplir, ya entonces pues bajemos y quitemos esta parte de la Torah y quitemos esto otro. Pues no, esa no era la idea. Por eso es que Jesús, entendiendo bien esto, entendiendo que nosotros no somos capaces solos de cumplir la parte del pacto, pues nos manda al ayudador, al consolador, al Espíritu Santo, para que nosotros entendamos todo esto y podamos tener una comprensión de todo esto. Pero pues de ninguna manera quita pues todo el mandamiento, quita las leyes. De hecho, lo que dice es, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, y lo dice muy claramente, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Lo que nos está diciendo es que Él nos iba a ayudar, Él iba a poner pues toda la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Algo tan tremendo, no nos está diciendo, pues entonces voy a quitar la mitad de la Torá y pues para ver, a ver si pueden cumplir y si no, la alivianamos más todavía. Pues entonces está diciendo algo tremendo. Y lo más regio es de que pues ahora podemos entenderlo mejor, porque como decía Daniel, pues tenemos al Espíritu Santo para poder hacernos comprender mejor estas palabras. Es un gran ayudador el Espíritu Santo que de verdad pues nos está enseñando todo, nos está recordando su palabra, nos está recordando sus instrucciones constantemente y es de verdad importante entender cuando nos dice, pues si bien la Torah en esos tiempos lo tenían escrito en la piedra, lo tenían guardado en el arca del pacto donde estaba, pues ahí la presencia del Eterno pues ellos tenían que acudir ahí, ellos tenían que ir a aprender a los sacerdotes, buscar a los levitas para ellos conocer todos estos mandamientos, todas estas instrucciones, pero ahora pues todo lo que está haciendo Yeshua en este tiempo, este nuevo pacto, esta restauración del pacto que es principalmente pues con el pueblo de Israel, con la casa de Judá y la casa de Israel, no con todas las personas, no con todo el mundo en general, sino específicamente con su pueblo. Eso es lo que necesitamos entender. Y ahora nos dice, pues esta renovación del pacto ya no va a ser una piedra escrita, ya no va a ser eh, un tabernáculo donde se quede mi presencia, sino ahora la presencia del Eterno va a estar sobre cada uno de nosotros, nosotros que somos pues un tabernáculo móvil para el Eterno, para que su presencia repose sobre cada uno de nosotros y además esta Torah va a estar escrita en nuestro corazón, estas leyes, estas instrucciones, pues va a estar dentro de nosotros y eso es lo más interesante, esa es una de las mejores cosas porque es el Espíritu Santo mismo enseñándonos a vivir su palabra, a guardar sus mandamientos, a guardar sus instrucciones, nos dice el versículo 10, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, con la casa de Israel, dice, después de esos días, dice Adonai, pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Vemos que vuelve a confirmar todo lo que había pasado antes, va a venir nuevamente por su pueblo, por la casa de Israel, y va a poner nuevamente la Torah en nuestros corazones, en nuestras mentes, los va a escribir allí en nuestro corazón, y dice, yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Vemos que son las mismas palabras que había con las que había pactado en el monte Sinaí cuando les dice
estas son las leyes, este es el pacto que yo les estoy dando. Yo voy a ser su Elohim y ustedes van a ser mi pueblo. Es lo mismo que estaba pasando ahí, está renovando el pacto. Nuevamente nos viene a aceptar, nuevamente se pone delante de nosotros y nos pone nuevamente el pacto, pero esta vez ya no escrito en unas piedras, ya no escrito en unas tablas, sino escritas en nuestros corazones, para que nosotros pues tengamos grabado, tengamos todo el tiempo presente las instrucciones y no andemos ahí eh, cometiendo transgresiones, cometiendo faltas porque no conocemos su ley, porque no conocemos su instrucción, sino porque de verdad va a estar ahí, va a estar presente junto con cada uno de nosotros, va a ser el Espíritu Santo mismo es recordándonos, enseñándonos, interpretando para nosotros qué es lo que quiere decir cada una de las cosas, para que no solamente pues sepamos de memoria unos cuantos versos, no sepamos simplemente como si fuese un manual cualquiera, sino entendiendo que es la ley del Eterno, es el pacto que nosotros debemos cumplir y va a ser él mismo el que nos va a ayudar, va a ser él mismo el que nos va a guiar para poder guardar el pacto con nuestro Creador. Definitivamente, pues Él mismo nos va a ayudar para poder guardar el pacto, pues con nuestro Creador. Y dice, pues que incluso ninguno va a enseñar a su prójimo, ni ninguno de su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Fíjense que pues va a estar próximo a desaparecer. Es que, pues, ¿a qué se refiere eso? Pues te refiere a que Él no se va a acordar de nuestros pecados ni de nuestras iniquidades. Fíjense que pues esto, si bien ya ha empezado esta parte del nuevo pacto, al morir Yeshua por nosotros en la cruz del Calvario y al resucitar, pues es algo que está todavía en pleno cumplimiento. Eso significa que pues está pronto a desaparecer, evidentemente. O sea, nuestros pecados están prontos a ser totalmente, pues, en este caso, borrados. ¿Eso qué significa? Pues significa que Él no se va a acordar más de todas las cosas que hemos estado haciendo, pero pues entendamos de que todavía pues falta muchas cosas aún de todo este pacto. ¿Qué digo con eso? Pues que mucha gente todavía no entiende que hasta ahora todavía estamos haciendo este trabajo de enseñar, de decir al prójimo pues las buenas nuevas y de todo, pero cuando esto se culmine, cuando esto quede completo, pues ya nadie le va a decir a otro ni le va a enseñar esto, porque pues todos van a conocerle. Ese es el asunto, ese es pues el plan que tiene el Eterno, porque pues para eso ha diseñado todo este asunto. Entonces veamos pues que Él en ningún momento pues estaba como que diciendo y voy a deshacer todo esto, sino que Él nos estaba mostrando pues todo lo que Él había hecho, es decir, nuevo pacto, esa renovación de pacto, ese matrimonio pues en el que nosotros y vamos a hacer pues esta vez las cosas bien, porque pues Él mismo nos va a poner un nuevo corazón, un corazón que ya no sea de piedra, sino un corazón de carne. Y si vamos pues a lo siguiente, al siguiente versículo, al siguiente capítulo más bien, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Fíjense, pues esto es algo interesante, porque pues aquí nos muestra dos cosas importantes en principio. Pues en aquel tiempo, y esto, fíjense que si bien nos decía que es sombra, pues porque todo esto pues es figura y sombra de lo que pues iba a suceder y pues que ha sucedido con Yeshua. Fíjense que la primera parte pues está el lugar santo donde está el candelabro, nos dice, y la mesa de los panes, tenía dos partes.
el lugar santo y el lugar santísimo. A este lugar santísimo, que es un lugar especial, solamente podía entrar el sumo sacerdote pues una vez al año. Pero pues este sumo sacerdote cuando iba, y escuchen esto, lo que nos dice que podía hacer el sumo sacerdote una sola vez al año. El versículo 7 lo explica así, dice, el sacerdote entraba una sola vez al año, no sin sangre. O sea, ¿cómo tenía que entrar el sumo sacerdote? Con sangre, la cual ofrece, y escuchen esto, ofrecía primero por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esto hay que entender. Pues a pesar de que había un tiempo de perdón, pues no había un pecado, más bien no había un perdón de pecados, pues que sean de otro tipo, en este caso, que no sean de ignorancia. ¿Qué significa esto? Nosotros pues tenemos diferentes pecados. Hay pecados que lo hacemos por ignorancia, es decir, que pues no sabíamos que estábamos pecando y pues lo hacemos de esa manera. Pero hay pecados que uno lo hace pues ya conociendo, sabiendo. Y pues para esos en aquel tiempo pues no había nada. Por eso dice, dando el Espíritu a Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y luego dice, la cual es símbolo para este tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Es decir, que se hacía todo eso, pero no podía hacer una cosa, no podía pues hacer perfecto a la conciencia del que practicaba todas estas cosas. Porque dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo eso se hacía. Y evidentemente había un perdón de pecados de ignorancia. Y pues se hacían muchas cosas. Pero todo eso no podía hacer algo. No podía limpiarnos pues de los pecados así de manera profunda. Y de hecho, solo había un perdón, pero no había una anulación de todo esto. Pero pues fíjense lo hermoso que es esto, porque dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos de hombre, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y esto es grandioso, porque lo que ha hecho Yeshua es pues que él no tenía que ir a pedir perdón por sus pecados, porque él no tenía pecados. Y pues no tenía que entrar, por lo tanto, una y otra vez cada año, no, sino que él lo ha hecho una sola vez y para siempre. Ha entrado al lugar santísimo habiendo obtenido una eterna redención. Y fíjense que dice esto, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto no se podía hacer. Antes no se podía limpiar las conciencias de obras muertas. Ahora se puede limpiar las conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Esto realmente es grande. ¿Por qué? Porque antes no se podía. Pero ahora, desde que ha venido Yeshua, él habiendo cumplido el sacrificio, ahora él puede limpiarnos las conciencias de obras muertas. Y pues ahora sí podemos vivir y servir al Dios vivo. Por eso es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es que pues ahora nosotros podemos tener esa herencia eterna. Y yo creo que esto es grande. Muy, muy grande. ¿Por qué? Porque ahora pues nosotros podemos de verdad permitirle al Eterno que limpie nuestras conciencias de obras muertas, y que podemos tener esa promesa eterna, la herencia eterna. Y si no entendemos esto, pues no vamos a poder entender nada, entender que Jesús ha muerto por nosotros, por nuestros pecados, y ha resucitado. Pero no es como para que nosotros pues sigamos haciendo las cosas que nos da la gana, sino para que de verdad ahora limpiemos nuestras conciencias de obras muertas y que de verdad les sirvamos, en espíritu y en verdad. Es de verdad muy especial lo que ha hecho Yeshua por todos nosotros. Me gusta mucho la versión de la Torah viviente cuando dice, porque si la sangre, bueno, desde el versículo 13, Hebreos capítulo 9 dice, porque si la sangre de toros
y cabras y las cenizas de la novilla roja esparcidos sobre los impuros los santifica para purificación de su carne. Está hablando de lo que pasaba en el tiempo en el que pues había un tabernáculo mientras estaban en el desierto, mientras tenían eh, el templo y ejercían los sacerdotes, el sumo sacerdote, cada uno su respectiva función. Pues esa era la forma en la que se purificaba el pueblo, en la forma en la que incluso el sumo sacerdote podía expiar a todo el pueblo, tenía que presentar pues un animal y tenía que sacrificarlo. Ya en ese entonces está hablando de antes de la llegada de Yeshua, pero cuando nos habla ya en el versículo 14 y nos dice: cuánto más la sangre de Mashiach, quien por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Adonai como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim viviente. Pues esta vez no se había hecho cualquier sacrificio, no había pasado simplemente pues un sacrificio de un toro, de una cabra, de una novilla roja, no era cualquier sacrificio, era su vida misma, era él mismo que se estaba ofreciendo como sacrificio. Y si en ese entonces pues los animales, el sacrificio de esos animales, de esos toros y cabras, pues limpiaba y purificaba y santificaba a la carne, santificaba al pueblo, pues cuánto más lo que ha hecho Yeshua, cuánto más nos va a purificar, cuánto más nos va a limpiar de todas las cosas que hemos hecho, de todas las obras muertas. Y lo que dice en el siguiente versículo me gusta más porque dice: para esto se hizo mediador de un nuevo pacto, para que con su muerte se convirtiera en la salvación de aquellos que habían transgredido el primer pacto. Vemos que pues no solamente lo estaba haciendo por unas cuantas cosas, no solamente estaba expiando pues algunos pecados o como algunos pecados de ignorancia, como lo dice más arriba, pues no era solamente eso, sino a todos aquellos, a todo ese pueblo de Israel que le había dado la espalda al primer pacto, que había dado la espalda al pacto que habían hecho con el Eterno en el monte Sinaí, que ya habían dejado de lado, que habían abandonado el pacto. Pues incluso todo eso logra restaurarlo, logra perdonar, logra dar salvación para todo eso, porque habíamos visto que si uno no era parte del pacto, si uno no estaba guardando el pacto, pues lo único que le esperaba era la muerte, ya no había más, porque había abandonado el pacto y no había forma de regresar, no había forma de que vuelvan a ser aceptados, sino hasta que Yeshua viene y a través de su sangre, a través de su muerte y de su resurrección, pues da salvación, da la oportunidad de volver a todos aquellos que habíamos transgredido el primer pacto, a todos aquellos que ya no éramos parte de ese pacto, sino simplemente habíamos quedado fuera. Y nos dice después: y para que aquellos que son llamados a la herencia eterna puedan recibir la promesa. Para todos los que pues, hemos sido llamados, para todos los que el Eterno nos está buscando, nos está llamando, eh, nos está haciendo este llamado, que para volver al pacto, para ser parte de este pacto renovado que está siendo puesto delante de nosotros a través de Yeshua, pues los recibamos, y recibamos no solamente el pacto, sino recibamos la promesa, que es todas las bendiciones, todas las cosas que nos promete en sus mandatos, en sus leyes, en sus preceptos. Y si seguimos un poco más, el versículo 16 nos dice: porque donde hay un pacto destinado o asignado, es necesario constatar la muerte de lo pactado, pues un pacto es firme sobre víctimas muertas y nunca tiene vigencia mientras vive lo pactado. Vemos que de verdad eso es lo que se hacía. Por eso es que justamente en un sacrificio, en un pacto, en una parte donde tenía que haber pues un pacto, tenía que haber sangre, tenía que sellarse este pacto con la sangre. Y por eso es que en ese entonces pues tenían que utilizar un animal, tenían que utilizar algún becerro, algún ternero. Y cuando Yeshua pues estaba presentando pues la ofrenda para hacer esta salvación a todos nosotros, pues no simplemente podía hacerlo con palabras mágicas, no simplemente podía haber dicho que el pacto ya está hecho y listo, sino tenía que haber sangre, tenía que haber muerte, tenía que pues tenía que entregarse algo. Y la sangre de un animal, el la sangre de un toro, la sangre de algún otro animal, pues no era suficiente para alcanzar pues una salvación tan grande. Por eso es que el que tenía que entregarse, el que tenía que estar ahí como sacrificio, pues era Yeshua mismo. Y vemos que a través de eso, a través de su muerte y principalmente a través de su resurrección, porque era alguien santo, era alguien limpio, una era una persona, era el Eterno mismo, pero en condición de hombre, así como uno de nosotros.
que no había pecado, que no había sido contaminado en nada, porque sabemos que siempre que uno llevaba un sacrificio, una ofrenda, cuando iban delante del Eterno, pues lo que hacían era su mayor esfuerzo por escoger al mejor cordero, por escoger al mejor becerro, por escoger lo mejor de las ofrendas, pero aún así, pues siempre habían alguna que otra cosa que podía haberse contaminado, alguna otra cosa que podía estar fallando por ahí. Pero vemos que cuando viene Yeshua, pues él era perfecto, él era limpio, él era sin mancha, él era santo y era justo, y a través de pues ese sacrificio que había hecho él mismo con su propia vida, pues vemos que esta salvación logra llegar a todos aquellos que quieren ser parte de este pacto, todos aquellos que están dispuestos a entregarse, todos aquellos que están dispuestos a aceptar y cumplir este pacto renovado que el Eterno quiere hacer con nosotros, que Yeshua mismo lo está poniendo delante de nosotros. Y, y vemos pues que es algo muy especial lo que Yeshua ha hecho. No está haciendo las cosas por hacerlas, no está haciendo simplemente como se le ha ocurrido a él, sino está cumpliendo en todo momento la palabra del Eterno. Él mismo está cumpliendo las mismas cosas que hacía un sumo sacerdote, las mismas cosas que debían cumplirse en las ofrendas, y vemos que todo esto lo ha hecho sin saltarse la Torá, sin saltarse ni una sola de las instrucciones que había mandado el Eterno. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la salvación, para que nosotros podamos ser nuevamente parte de este pacto, no que ya está hecho todo, no que pues con su muerte ya todos están listos para ser parte del pueblo y que simplemente ya no hay que hacer nada, sino que a través de su muerte, a través de ese sacrificio, ahora somos nosotros nuevamente introducidos, nuevamente injertados al pueblo del Eterno, nuevamente restaurados para ser parte del pacto, pues y ahora lo que nos queda, lo que nos toca a nosotros es guardar ese pacto, es cumplir todas las cosas que habían sido mandadas, todas las cosas que han sido instruidas por el Eterno, para que nosotros podamos ser fieles a este pacto y no como lo que había pasado antes, simplemente el pueblo le había dado la espalda, habían sido desleales, habían sido infieles con el pacto. Pues ahora lo que nosotros tenemos que hacer es exactamente lo contrario, ser fieles al pacto que el Eterno ha puesto delante de nosotros. Precisamente pues ser fieles al pacto que el Eterno ha puesto, pues ha hecho por cada uno de nosotros, a lo que al sacrificio que ha hecho pues el Eterno por cada uno de nosotros. Eso es muy importante. De hecho, pues en lo que pues nos dice en todo este capítulo ya es de que de verdad pues cuando ahí ha hecho todo esto el Eterno, pues hay una cosa que nos ha dado, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y pues ahí vemos que todo esto era para que pues ver lo que Jesús iba a hacer con cada uno de nosotros. Pues de hecho, igual que pues han sido purificados todas las cosas, pues Jesús viene y nos purifica de esa manera. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de manera que esté establecido que los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Fíjense, él ha hecho ese sacrificio, ha llevado los pecados de muchos, una sola vez ha hecho el sacrificio para llevar pues todos los pecados de muchos, pero va a aparecer por segunda vez, y esta vez, escuchen bien esto, no va a venir con relación al pecado, sino que va a venir a salvar
a los que le esperan. Pues fíjense que de ahí viene el término salvación, pues esa es la salvación. Eso es lo que viene a hacer, a salvarnos a cada uno de nosotros, porque ahora viene pues ya nada con nada de pecado, es decir, que se ha llevado todos, absolutamente todos nuestros pecados. Y pues esto es sombra de todo lo que, pues nos dice que todo lo que hacían antes más bien es sombra de todo lo que ha ido pasando y ahora podemos entenderlo. Por eso es que la ley dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No podía. Por más de que se acercaban pues los sumos sacerdotes y hacían pues con becerros y demás cosas, pues no podían hacer perfectos a los que pues se acercaban a eso, porque si no hubiera cesado de ofrecerse, ¿no? El culto y hubieran sido limpios de una vez. Pero pues podemos ver que aquí Yeshua sí hace eso. Entonces pues si va a venir sin relación al pecado y va a venir por los que le esperan, ¿ustedes creen que se va a llevar a aquellos que sigan pecando? Pues definitivamente no. Por eso es que nos está enseñando todas estas cosas, para que nos limpiemos, para que seamos pues de verdad sin ningún pecado. Ahora bien, entendamos lo siguiente. Efectivamente, pues el sacrificio se ha hecho una sola vez y para siempre. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que ver pues es que cuando incluso hacían este sacrificio, que era imagen y sombra de lo que pues había de pasar, pues esto dependía mucho de todo lo que pues el pueblo confesaba. Pues es pecado que se confiesa, pecado que se perdona. No es que pues él ha hecho todo y ya, y nosotros pues a seguir pecando, porque pues ya él ha hecho todo el sacrificio una sola vez y basta. Entendamos bien que lo ha hecho para qué, para que nosotros podamos santificarnos. Es decir, que por medio de él, si nosotros clamamos a la cruz del Calvario, clamamos a Yeshua, de verdad le confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos. Pero eso no significa que nosotros pues clamemos, y como en alguna ocasión pues yo había escuchado, incluso pues mucha gente dice, sí, Señor, te pido por los pecados y por los que voy a cometer, como que ya anticipándose para, para cometer más pecados. Que creo que hay que entender bastante bien esto, entender pues que esto es para que Jesús de verdad limpie nuestros pecados, necesitamos confesar pecado a pecado. Pecado que no es confesado es pecado que sigue vigente. Pecado que pues no es limpiado en su sangre, pues es pecado que todavía va a estar. Y fíjense que lo dice muy claro, Él vuelve. Y cuando Él vuelve, viene por un pueblo santo, vuelve por un pueblo kadosh. Para eso es pues esta renovación de pacto, porque Él nos está queriendo tener santos, limpios y renovar, digamos, todo aquello que pues en un tiempo habíamos pecado. Por eso es que Él está poniendo en este tiempo sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Fíjense que hasta hace mucho pues no entendíamos eso. Realmente no entendíamos eso de sus mandamientos. Necesitamos guardar sus mandamientos, necesitamos guardar el pacto que el Eterno está haciendo con cada uno de nosotros, que está siendo renovado este pacto gracias a lo que ha hecho Yeshua por ese gran sacrificio que en el que ha entregado su propia vida por todos nosotros para rescatarnos incluso de esa transgresión que habíamos tenido pues sobre el anterior pacto, sobre la primera vez que había sido firmado el pacto. Vemos que ahora es importante que nosotros guardemos toda su Torah, guardemos todas sus instrucciones. Algo que me llama mucho la atención es lo que está escrito en el Salmo 50, justamente un salmo que está hablando proféticamente y justamente habla de lo que va a pasar pues cuando llegue el tiempo del juicio, cuando llegue el Eterno a juzgar a toda la tierra. Y vemos que comienza en el versículo 1, dice el Gibor Elohim Adonai ha hablado y convocado al mundo desde la salida del sol hasta la puesta. Desde Sión la perfección de la belleza está resplandeciendo. Elohim, nuestro Elohim está viniendo y no se queda callado, con fuego consumidor delante de él y gran tormenta furiosa alrededor de él. Él convocará a los cielos arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Reúnase alrededor de mí mis kedoshim, aquellos que hicieron pacto conmigo por sacrificio. Los cielos proclaman su justicia, porque Elohim mismo es juez. Escucha, mi pueblo, estoy hablando. Israel, estoy testificando contra ti. Yo soy Elohim, tú Elohim. Vemos que de verdad, pues, y sigue un poco más adelante, pero lo importante es que empieza a llamar a todos, empieza y llega el día en el que
pues va a juzgar a toda la tierra, va a juzgar a todos los que, pues todos los que se encuentren debajo de los cielos, incluso a todos los que estén en el cielo, pues justamente está hablando de muchas potestades, muchos principados que están allí ejerciendo autoridad. Pero lo que más me llama la atención es lo que dice en el versículo 5. Pues no todos van a poder estar junto con él, no todos van a poder estar alrededor de él, nadie va a poder estar a su lado, sino solo aquellos que hayan guardado el pacto con el Eterno, que hayan recibido, que sean parte de ese pacto. Si bien pues podríamos decir que estaba hablando para ese tiempo pues de las personas que estaban guardando el pacto que se había hecho en el monte Sinaí, pero esto no se está hablando para ese tiempo, porque esto nunca ha pasado, esto hasta ahora no había pasado, sino es lo que va a venir recién, es lo que va a suceder, y aún así se sigue hablando del pacto, se sigue hablando pues del día del juicio, se sigue hablando del día en el que pues todo va a ser purificado con fuego, de lo mismo que hablan los libros proféticos, de lo mismo que habla el libro de Joel, si no me equivoco, y también habla el libro de Segunda de Pedro cuando nos habla de que todo va a ser purificado con fuego, y pues está hablando de ese mismo día, y pues va a llamar a todos, va a convocar a todo el pueblo, a todos los que vayan a ser juzgados, pero solamente los que sean santos, solamente aquellos que hayan guardado el pacto con el Eterno, aquellos que estén guardando el mandamiento. No está hablando de un pacto de simplemente decirle pues que le aceptamos para que Él sea el que guíe nuestra vida, pues no está hablando simplemente de un pacto que consiste en palabras, sino está hablando de aquellos que a través de la muerte de Yeshua y a través de su resurrección somos nuevamente parte de ese pacto, pero no simplemente ahí, no se queda ahí, sino aquellos que estén guardando ahora ese pacto, que estén viviendo, pues ese pacto es como si pretendiéramos hacer como que una pareja llega a casarse y pues simplemente el pacto que han hecho es ahí delante del altar y simplemente ahí hacen su voto, hacen su pacto y pues nuevamente cada uno se vuelve a su casa a hacer sus propias vidas. Pues no tendría sentido, no se trata de eso un pacto, sino un pacto consiste en cuando uno va y hace el pacto con esa persona y pues a partir de ahí su vida consiste en guardar el pacto. Todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que siente, pues es para guardar ese pacto. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender a partir del día en el que hemos decidido guardar el pacto que Yeshua nos ha puesto delante, el pacto que Yeshua ha venido a restaurar. Pues desde ese día nosotros debemos vivir dentro del pacto, guardando cada una de las cosas que están ahí escritas, cada una de las instrucciones que el Eterno nos está mandando. Todo eso debemos hacerlo porque justamente cuando venga a buscar a su pueblo, cuando venga a reunir a sus santos, pues no van a estar todos ahí adelante, no va a estar cualquier persona, no van a estar simplemente los que hayan hecho unas cuantas cosas, sino solamente aquellos que hayan guardado el pacto con el Eterno. Realmente interesante porque pues él va a llamar a todos los que han hecho un pacto con el Eterno. Y pues fíjense que ahí lo que pues va a decir es esto, que pues en algún momento también lo hemos leído en el nuevo pacto. Fíjense que pues le dice en principio le dice, no, no te estoy reprendiendo, tus ofrendas quemadas están siempre delante de mí. Eso es lo que dice la versión Kadosh. Es bien interesante el versículo 8. Israel, estoy testificando contra ti, yo Elohim, tu Elohim. No tengo necesidad de un toro de tu finca ni de machos cabríos de tus corrales, porque todas las criaturas del bosque ya son mías, y las reses y las montañas y bueyes. Yo conozco todas las aves en el aire, y la belleza en los campos es mía. Y escuchen esto es lo que está en el Nuevo Testamento. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, porque el mundo es mío y todo lo que hay en él. ¿Acaso como yo la carne de toros o bebo la sangre de corderos? Ofrece alabanzas como tu sacrificio, Elohim. Paga tus votos a Hayelou y clama a mí cuando en el día de aflicción yo te libraré y tú me glorificarás. Pero el pecador, Elohim, dice, ¿qué derecho tienes de proclamar mis leyes ni de llevar mis pactos a tus labios? ¿Por qué digo que esto está en el nuevo pacto? Porque pues nos dice que va a llegar un día en el que va a poner a un lado a los corderitos y va a poner a un lado a las cabras. Y va a haber, pues, ¿por qué? Porque va a haber mucha gente que va a decir, pues, no, yo aquí proclamo tus leyes y nada. ¿Por qué? Porque le dice lo siguiente, ¿qué derecho tienes de programar? Porque, y de decir mi pacto en tus labios, dice, cuando tú has odiado tanto recibir instrucción y has echado mis palabras a tus espaldas, fíjense que va a pedir cuentas por aquellos que pues hayan desechado su instrucción. Va a haber gente que le va a decir, sí, pues yo proclamo tus leyes y ya tengo pacto, pero les va a decir esto, cuando tú has odiado tanto recibir instrucción y has echado mis palabras a tus palabras, y escuchen esto, cuando tú ves a un ladrón te unes con él y echas tus suertes con los adúlteros.
Das tu boca rienda libre para perversidad y pones arreos en tu lengua para engañar. Tú te sientas y hablas en contra de tu hermano. Calumnias al prójimo, hijo de tu madre. Cuando haces tales cosas, ¿debería yo quedarme callado? ¿Pensarías tú que soy como tú? Y yo te reprenderé y te acusaré delante de tu cara. Considera esto, tú que olvidas que de Elohim, o te quebraré en pedazos sin que nadie te salve. El sacrificio de alabanza me glorifica, y aquel que vaya por la senda correcta, yo enseñaré la salvación de Elohim. Y esa es la verdadera salvación. Es que de verdad nosotros pues podamos cumplir los mandamientos del Eterno, que Él nos enseñe a guardar su palabra, para que cuando Él vuelva, nosotros podamos pues reunirnos ahí, hacer, decir, hemos hecho pacto contigo, evidentemente hemos pecado y hemos hecho estas cosas, pero hemos hecho pacto contigo y seamos salvados, porque pues ese día, si no hacemos eso, va a ser algo terrible. Va a ser muy terrible de verdad no encontrarnos en aquellos que son llamados, aquellos que han guardado su pacto, aquellos que están viviendo no según su propia voluntad, no según sus propias palabras, sus propias enseñanzas, sino solamente aquellos que han sido enseñados por el Eterno, aquellos que han sido guiados por Él mismo, aquellos que están siguiendo esa senda correcta, esa senda antigua a la que el Eterno nos está llamando. La última parte de verdad es muy interesante cuando dice, considera esto, tú que te olvidas de Elohim, o te quebraré en pedazos sin que nadie te salve. El sacrificio de alabanza me glorificará, y aquel que vaya por la senda correcta, yo enseñaré la salvación de Elohim. Vemos que no está hablando pues simplemente de unas cuantas cosas, no es cuestión de decir que vamos a guardar el pacto y simplemente pues a partir de ahí hacer nuestra vida como nos dé la gana, seguir haciendo las cosas a nuestra manera, seguir guardando pues nuestra propia ley, nuestra propia instrucción y hacer las cosas a nuestra manera. Nunca ha sido eso la voluntad de Dios, no es esa la forma que Él ha instruido a su pueblo. Sabemos que desde un principio lo que nos ha dicho, lo que ha dicho al pueblo ya en el desierto, lo que le había dicho a Abraham, es que nosotros debíamos andar por donde Él nos diga, nosotros debíamos guardar las cosas que Él nos mande, ser obedientes a su palabra, y solo entonces, solo si nosotros le obedecíamos y le hacíamos caso, pues solo en esas circunstancias Él iba a ser nuestro Dios, Él iba a ser nuestro Elohim, y nosotros íbamos a ser su pueblo. Eso es lo que tenemos que entender. No cualquier persona es parte de su pueblo, sino solamente aquel que está obedeciendo lo que Él nos dice, aquel que está guardando el pacto, aquel que respeta. Es como pues en un matrimonio, aquel que está guardando sus votos, aquel que es fiel, aquel que es leal, aquel que de verdad no está engañando a su esposa ni en el pensamiento, ni en su corazón, ni en su mente, pues esa persona es la que está guardando el pacto. Y nosotros creemos que simplemente por haber hecho un pacto con el Eterno, pues ya simplemente ahí se queda todo y no guardamos sus leyes, no guardamos sus estatutos, no guardamos ni siquiera su Torah, ni siquiera sus Shabbats, ni siquiera sus Moedim, y queremos y creemos estar guardando el pacto. Necesitamos entender que estamos hablando de algo muy serio, algo muy importante. Respetar este pacto es algo muy, pero muy especial. Tenemos que guardarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y como lo habíamos dicho al principio, no por obligación, no por miedo a que nos vayamos a morir si no lo hacemos, no porque nos estén llevando a la fuerza a cumplir el pacto, sino porque lo estamos haciendo por decisión propia, porque queremos mostrarle que de verdad le amamos al Eterno, queremos mostrarle que Él nos importa pues más que nuestras propias vidas, que Él es el que nos ha dado esta vida, que Él es el que nos ha dado este este cuerpo que tenemos, que Él nos ha dado toda la creación para que disfrutemos de eso, y pues simplemente estamos mostrando cuánto le amamos por todo lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Y eso no va a ser solamente con palabras, no va a ser cuestión de decirle o cantarle algunas cositas, sino tener una vida en la que de verdad estemos guardando el pacto, incluso en nuestro corazón, incluso en nuestra mente, que ninguno solo de nuestros pensamientos esté quebrantando su pacto. Entendamos que no es cuestión de agarrar los mandamientos, agarrar la ley o agarrar la palabra del Eterno y decir simplemente y decir las cosas por decirlas. Es interesante cómo en el versículo 16 del capítulo 50 del libro de Salmos habíamos leído, dice, pero al pecador Elohim le dice, ¿qué derecho tienes de proclamar mis leyes? ¿Qué derecho tienes de proclamar mis leyes ni de llevar mi pacto a tus labios? Vemos que pues está llamando la atención para que qué sentido tendría el estar diciendo, pues hablar de una y otra cosa, si aún no estamos viviendo su palabra, si seguimos pecando, si seguimos
haciendo las cosas, transgrediendo su Torah. No tendría sentido. Es una llamada de atención muy fuerte para que nosotros volvamos a su pacto, para que aprendamos, para que de verdad no sigamos así, como dice el siguiente versículo: cuando tú has odiado tanto recibir instrucción y has echado mis palabras a tus espaldas. Pues muchas veces estamos así, muchas veces pues intenta el Espíritu Santo enseñarnos a guardar sus fiestas, a guardar sus Shabbats, a guardar cada una de sus instrucciones, a vivir la palabra, pues no solamente a memorizarla, sino a vivir de verdad su palabra. Y pues simplemente no queremos, no nos da la gana. Recibimos una palabra y la olvidamos, recibimos una palabra y pues simplemente no nos gusta, no nos parece, no creemos que es así y pues simplemente la botamos, la hacemos a un lado. Y no se trata de eso, sino se trata de que vivamos como Él nos quiere enseñar, como Él nos quiere instruir, como Él nos ha mandado ya desde un principio. Él es el que ha trazado la senda, Él es el que conoce el camino correcto, el camino de santidad por el que nosotros debemos andar. Y solo entonces, solo si nosotros vivimos de acuerdo a su voluntad, pues entonces Él nos va a mostrar su salvación. De hecho, pues solamente entonces nos va a mostrar la salvación. Pues muchas veces no entendemos qué es pues la salvación. Fíjense que pues siempre la palabra nos dice que cuidemos celosamente nuestra salvación. Pues ahora no podemos entender de qué vamos a ser salvos. Pues viene la ira, viene una ira venidera. Y pues de verdad estemos nosotros ahí de que podamos de verdad ser salvos de toda esa, de todo lo que se viene, pues dice muy claramente la palabra: no temáis aquellos que pueden pues matar simplemente el cuerpo, sino aquel que puede pues destruir su alma. A ese temáis. Tenemos que tener temor del Eterno. Y fíjense que pues en todo lo que leíamos acerca de Hebreos, pues después de ver todo eso, ya no tenemos mucho tiempo, pero pues hay algo que me llama la atención si nos vamos directamente a Hebreos 10:26. Aquí pues nos dice algo, vayamos a leer desde el 23. Dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Quizás podamos leer un poquito más antes, desde el 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en esta situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y pues entendemos que todo esto que nos está diciendo es que de verdad, pues vienen cosas interesantes, vienen cosas tan grandes como que vuelve Yeshua, y pues de verdad nosotros tenemos que pedirle al Eterno de verdad estar así, estar limpios, como para que venga el día de salvación y nosotros pues estemos libres y podamos pues pasar ese juicio, porque todo el pueblo va a ser juzgado. Pero pues hay una cosa que me encanta de todo esto, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe
vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fíjense que todo esto que nos está hablando es para qué, para preservación del alma. Vuelve Yeshua, vuelve sin pecado. Este es el tiempo que nos está dando para que nosotros seamos limpiados. Si todavía estamos cometiendo pecados, entendamos, corramos al trono de la gracia, clamemos con ruego, con súplica, con llanto y clamor, aquel que nos puede librar de todos estos pecados, porque eso consiste en la salvación. Él ha venido para perdonarnos, para pues darnos una buena conciencia, no como muchos creen que ha venido pues para darnos licencia para pecar. No confundamos, la gracia no es licencia para pecar, la gracia pues es un favor inmerecido para podernos perdonar y para que escapemos de este día. Él viene, el que viene dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Él vuelve muy pronto. Y de verdad, pues es que necesitamos vivir. Y algunos dirán, pero es que yo no soy santo del todo. Por eso dice, más el justo por la fe vivirá. Pues es que necesitamos tener emuná, creer en Yeshua. Y por la fe que tenemos en Él, pues vamos a vivir una vida de santidad. Por la fe que tenemos en Él, vamos a permitir que Él nos limpie. Cada vez que tenemos un pensamiento, corramos al trono de la gracia. Es necesario hacer todo esto porque viene Él. Pero ya no viene como pues el que era el sumo sacerdote, el que estaba siendo sacrificado, vuelve como rey y vuelve pues a separar a las ovejas del cabrito. Y no crean que alguno que pues diga que las instrucciones del Eterno como que no valen nada, pues vaya a ser así aceptado, sino que pues él va a ir juzgando las intenciones, algunas cosas que están en el corazón. Él nos ha dado tan grande salvación, tan grande redención, no hubiéramos podido solos. Pues ahora, ¿qué nos queda? Volvernos hacia Él, entender esta verdad tremenda de que Él quiere que seamos un pueblo kadosh. Y eso es lo que estamos viendo en este día. Pero bueno, pues ya llegamos al final de la reunión. Y bueno, pues Daniel, tus palabras. Queda de verdad muy, pero muy poco tiempo. Es tiempo de alistarnos, es tiempo de prepararnos. La promesa de Yeshua, todas las cosas que Él nos ha dicho, todas las cosas que Él nos ha prometido, este pacto, esta restauración de Israel, la restauración de la casa de Israel, cuando se van a juntar nuevamente las dos casas, pues son cosas que se van a cumplir y no va a tardar mucho. Yeshua va a volver, Él va a venir por todo su pueblo, no va a venir por todas las personas, no va a venir a restaurar toda la tierra como tal vez habíamos pensado, habíamos imaginado. Él va a venir a poner orden en la tierra, pero solamente con aquellos que estén de su lado, solamente con aquellos justos, con aquellos santos que se hayan preparado, con aquellas personas que pues, no son justas por lo que hacen, no son justas por lo que dicen, sino son justas por su emuná, por creer en el Eterno y que no están dispuestas a retroceder, que no están dispuestas a dar ni un solo paso atrás, sino que estamos dispuestos a avanzar, a ir hacia adelante, a seguir creyendo, a seguir manteniendo nuestra emuná, porque de esa emuná depende nuestra salvación. Necesitamos guardar la Torah, necesitamos guardar el pacto que Yeshua ha restaurado, ha renovado con todos nosotros. Ha sido un sacrificio pues muy importante, no como cualquier sacrificio, no como un animal, no como un toro, o un becerro o un carnero, sino el sacrificio más importante en toda la historia, aquel sacrificio pues que a través de su sangre puede ser restaurada toda la tierra, puede llegar salvación a todo el pueblo de Israel, a todas las personas que quieren ser parte de este pueblo, a todos aquellos que quieren recibir nuevamente este pacto, pero no simplemente para firmar el pacto, para aceptar y para recibirlo y luego darse la vuelta y seguir haciendo sus propias vidas, sino para firmar el pacto y guardarlo cada día, para tener conciencia de que nosotros necesitamos vivir con nuestro Salvador, necesitamos vivir con aquella persona que ha pagado con su propia vida para que nosotros no nos quedemos en perdición, sino para que a través de esa muerte nosotros podamos ser resucitados juntamente con Él. Es un sacrificio pues que solamente es la muestra del amor que Yeshua nos tiene, que Yeshua de verdad ha mostrado por todo su pueblo, que el Eterno mismo nos está mostrando nuevamente que nos ama. Y pues a nosotros lo que nos queda, a nosotros lo que nos toca es mostrarle que también queremos amarle, que Él mismo nos enseñe a amarle. Es algo que tal vez nosotros no sabemos, que tal vez no tenemos, pero Él nos quiere enseñar, Él nos va a mostrar el camino, Él nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, pero tenemos que estar dispuestos en todo momento a guardar este pacto tan precioso que el Eterno nos ha restaurado, a vivir cada día guardando el pacto, cada día diciéndole que le amamos y que queremos guardar
este pacto, queremos guardar su Torah y que estamos dispuestos a obedecerle en todas las cosas que Él nos vaya a mandar. Verás, pues, estar dispuestos a obedecerle en todo lo que Él nos vaya a mandar. Yo creo que estamos pues en un tiempo propicio. Este es el día de la salvación. De hecho, pues una de las palabras que nos dice el Eterno: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el desierto. Pues no endurezcamos el día de hoy nuestro corazón. No endurezcamos pues nuestros oídos. Hoy es día de salvación. Qué sacrificio tan grande el que ha hecho Yeshua. Pues fíjense que pues es un nuevo pacto. Mucha gente cree y dice, pues, pues es que ya todo ha pasado y ya no tenemos que cumplir la ley ni nada. Pues ya hemos entendido que eso no es así. Y pues lo dice ahí muy claramente, que pues es un sacrificio más grande, pues si antes era pues terrible, porque dice que cualquiera que quebrantaba una de las cosas por boca de dos o tres testigos, pues ya estaba, o era muerto. Pues cuánto más será quebrantar todo eso. Por eso es que nos sigue diciendo en este día: limpiémonos. Y nos manda lo más precioso, al Espíritu Santo, para que podamos limpiarnos. Así que pues el día de hoy acerquémonos confiadamente y de verdad pidámosle que de verdad seamos limpiados y seamos dignos de estar limpios delante de Él el día de salvación. Padre amado, Padre bendito del cielo, en esta noche, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Agradecidos, eterno Dios, agradecidos, Padre eterno, por todas las cosas que tú vas haciendo en cada uno de nosotros. Y en este día, Señor, te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas que hacemos, decimos, pensamos, Señor. Muchas veces, Señor, no hacemos tu voluntad, hacemos las cosas que a nosotros nos agradan, no cumplimos, Señor, las cosas que debemos hacer, papá, no hacemos tu voluntad, Señor. Estamos, Señor, haciendo las cosas conforme a nosotros nos parece, papá. Hoy te pedimos perdón, Padre amado, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, perdona a cada uno de tus hijos, Señor, por todas las cosas que han estado haciendo, Señor. Perdónanos, Padre amado, por todo aquello, Señor, que no hacemos, Señor, por todo aquello, papá, que pecamos, papá. Y en este día entendemos, Señor, que tú de verdad has hecho un sacrificio muy grande, papá. Quizás no entendemos a cabalidad todo, papá, pero hoy tú nos estás revelando y nos estás mostrando que tú has venido a renovar un pacto, pero has venido a renovar, Señor, ese pacto. No porque pues quieras hacer otro distinto, como abolirlo el otro, no, papá, sino porque definitivamente somos nosotros los que no hemos cumplido tus leyes, tus mandamientos. Tú no cambias, Padre, tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero hoy tú quieres, Señor, darnos la oportunidad de verdad de limpiar nuestras conciencias. Porque hasta antes, Señor, no se podía limpiar las conciencias, no se podía limpiar los corazones. Hoy tú has hecho un sacrificio tan grande, papá, de morir por nosotros, aún sin merecerlo, para que de verdad vivamos una vida kadosh, un sacrificio tan grande, papá, para que hoy tú limpies, Señor, nuestras conciencias, para que purifiques nuestros corazones y coloques, Señor, en cada uno de nosotros tus leyes, tus mandamientos, que son una delicia para cada uno de nosotros, Padre. El día de hoy te pedimos perdón, Señor, por haber andado conforme a nuestra vista, por haber andado en las cosas que a nosotros nos agradan y no permanecer en tu palabra. Padre, perdónanos, Señor, por todas las cosas que hemos estado haciendo que no te agradan. Papito, el día de hoy te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder en cada uno de nosotros, que nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Ayúdanos, Padre amado. Enséñanos, Señor. Cambia nuestro corazón, Señor. Cambia nuestra vida. Cambia cada uno de nosotros, papá. Te pedimos con todo el corazón, Señor, que tú nos enseñes a ser nuevas personas. Que tú nos enseñes, Señor, el camino tuyo, papá. Y que de verdad no estemos, Señor, otra vez en las mismas cosas, Padre amado. Tú nos has traído, Señor, para salvación. Pero en este tiempo reconocemos, Señor, que todavía hay cosas, Señor, que nos atan, que mucho tiempo, Señor, no hemos ido delante de ti a confesarte todo, Señor, que mucho tiempo, Señor, hemos ocultado y sabemos, Señor, que tú vuelves pronto, Señor, y vuelves como Rey, vuelves, Señor, vuelves y vas a juzgar, Señor, a los vivos y a los muertos, Señor. De verdad que cuando vuelvas, Señor, no quisiéramos, Señor, estar nosotros en aquellos que han menospreciado tu palabra, en aquellos que no te han hecho caso. Ayúdanos, Señor, porque la verdad solitos no podemos. Tú, Señor,
Señor, enséñanos, muéstranos, cámbianos, transfórmanos, Padre amado, ayúdanos, Padre, enséñanos a hacer tu voluntad con tu poder, cambia, Señor, a tu pueblo, transforma a tu pueblo, Padre, transforma a cada uno de nosotros. El día de hoy te pedimos con todo el corazón que tú puedas transformar nuestras vidas, nuestros corazones, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, seamos transformados y que vivamos una vida santa y kadosh de tu mano, papá. Gracias, eterno Dios, gracias por todas las cosas que tú vas haciendo en nuestras vidas. Enséñanos a caminar conforme a lo que tú mandas, Padre amado. Enséñanos a vivir, Señor, en tu palabra, que a cada momento, Señor, podamos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre amado. Cámbianos, Padre Santo. Divértanos, papá. Te pedimos en este tiempo, Señor, que tú nos ayudes a hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y bendito nombre. Tuya la gloria, tuya la honra, tuyo el poder y la victoria. Gracias, amado Dios. Y en este tiempo, Señor, bendecimos la vida de cada una, Señor, de las personas, Señor, que tú has traído, Señor, que tú has permitido que estén escuchando, Señor, y que en este tiempo, Señor, tú de verdad estés transformando, papá, sus vidas. Y en este tiempo, Señor, aún aquellas personas que no te conocen, Señor, en este tiempo, Señor, están acercándose a ti. Hoy, Señor, te decimos que de verdad nos perdones, que de verdad cambie nuestra vida, Padre. Todas las personas que no te conocen, Señor, en este tiempo te están diciendo ahí, Señor, que de verdad quieren conocerte, papá. Y papito amado, en este tiempo, Señor, te aceptamos, Señor, como nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, enséñanos a caminar contigo, papá, a caminar, danos un nuevo corazón, renueva en nosotros un espíritu recto que pueda temerte, Señor, y caminar. Y a todas aquellas personas, Padre, que ya conocen de tu palabra y que se han apartado, pero en este tiempo, Señor, el día de hoy tú les estás diciendo que estás con los brazos abiertos para perdonar todo. Y el día de hoy, Señor, también te decimos, Padre, perdónanos, Señor, porque aún nos hemos apartado de ti. Padre, perdónanos porque en este tiempo no hemos hecho tu voluntad. Ayúdanos, amado Espíritu Santo, transfórmanos. Derrama sobre cada uno de nosotros el querer y el hacer, Señor, conforme a tu voluntad. Papito amado, guíanos, Señor, que cada momento podamos caminar contigo. Renueva, Señor, en nosotros ese espíritu recto, Señor, que podamos caminar en tu palabra y hacer caso a tu voluntad. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito. Bendecimos la casa de Israel, la casa de Judá, Señor, y te alabamos, Padre, porque, Señor, tú no te has olvidado de tu pueblo, tú no te has olvidado de Israel. Tú estás, Señor, ahí para hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, con todos los dispersados donde estamos, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, y un nuevo pacto, papá, con la casa de Judá, papá. Tan grande eres, Señor, que aún habiendo pecado, aún habiéndonos apartado, tú vienes, Señor, para este nuevo pacto, Padre amado, que lo has hecho, Señor Yeshua, y hoy, Señor, nosotros somos parte de ese pacto. Enséñanos a guardar tu pacto, enséñanos a no pisotear, Señor, la sangre de Yeshua, porque no queremos, Señor, ser hallados faltos, sino que de verdad seamos hallados, Señor, tus hijos. También te pedimos aún, Señor, por toda la humanidad, por aquellos hijos de Ismael, de hijos de Judá, hijos de Dan, hijos de tantos desobedientes, papá. En este día que aún ellos vuelvan de sus caminos, papá, porque tú has abierto esta salvación para todos aquellos que se quieran ser injertados en el origen original, que es Israel, papá. Gracias, Padre amado, gracias, papá, porque sabemos que tú estás tocando gente y levantando, Señor, una generación que te tema, una generación que te adore en espíritu y en verdad. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre bendito del cielo. Bendecimos tu santo y bendito nombre. Y oíganme bien ustedes, cielos, tierra, luna, mar, toda la creación. Ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores, y mi Señor Yeshua los desata. En el nombre de Yeshua son desatados. Desata la creación. En el nombre de Jesús es desatada la creación.
Gracias, Padre bendito, gracias, Padre celestial, bendecimos tu santo y precioso nombre. Y oígame bien, espíritus humanos, mi Señor Yeshua, les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas, porque viene una redención de almas. Gracias, amado Dios, gracias, Padre celestial. Y en el nombre de Yeshua tomamos poder y autoridad. Y oíganme bien, todo demonio inmundo, toda fuerza de maldad, toda fuerza demoníaca que ata nuestras vidas, oíganme bien, en el nombre de Yeshua, suelta nuestras vidas. Todo hombre fuerte, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, atadura, anticristo, enfermedad, temor, los atamos, los echamos fuera, sueltan nuestras vidas, sueltan, se van por donde han venido. En el nombre de Yeshua, sueltan nuestras vidas, sueltan nuestra casa, sueltan nosotros en el nombre de Yeshua. Y el día de hoy ya no hay lugar para ustedes. En el día de hoy, Yeshua está en mi corazón y Él es el Rey de mi vida. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Celestial. Sellamos, Señor, esas puertas, Señor. Todas cerramos esas puertas. Nos cerramos con la sangre de Cristo, Señor. Y tú estás sellando, Señor, nuestras vidas con tu preciosa sangre, Señor, para que nunca, nunca volvamos atrás, Señor, porque tú nos vas a agarrar de la manito, Señor, y no vas a permitir, Señor, que nos vayamos fuera, Señor, ni a izquierda ni a derecha, que vayamos en línea contigo, Señor, porque nosotros tenemos, Señor, puesta la fe, Señor, en ti. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, amado Dios. Gracias, gracias. Bendecimos tu santo y precioso nombre, Yeshua, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Yeshua, Señor, te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues en esta noche también está con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Buenas noches, mis hermanos. Tú eres mi Elohim. Yo te buscaré anhelosamente. Mi alma tiene sed de ti. Cuánto mi cuerpo te ha anhelado. En una tierra cuarteada y exhausta, donde no se puede encontrar agua. Yo solía contemplarte en tu lugar Kadosh, para deciré por todo el tiempo que viva. En tu nombre alzaré mis manos, que mi alma se llene de tuétanos y grosura, y mis alegres labios alabarán tu nombre. Cuando me acuerdo de ti en mi cama y medito en ti en las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayudador. En el refugio de tus alas me regocijo. Mi alma está apegada a ti. Tu mano derecha me sostiene, pero ellos vanamente buscaron mi alma. Ellos irán a las partes más bajas de la tierra, sean entregados al poder de la espada, se conviertan en presa para chacales, pero el rey se regocijará en Elohim. Todos los que juren por él serán alabados, porque la boca de los mentirosos ha sido silenciada. Es la palabra del Señor, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¡A su nombre! Gloria. Gloria. ¡Su gloria! Más Gloria. gloria. Amén. Gracias, Padre Santo, bendito Rey. Bolivia es de Yeshua. Bolivia es de Cristo, mis hermanos, y es territorio ungido del Espíritu Santo. ¿Quién vive? Yeshua. Jesús. Gracias, Señor, Padre Santo. A ver, un grito de júbilo. Gracias, papito. Bendito Rey, toda la honra y toda la gloria es para ti. Hasta mañana, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Muchísimo gracias, mis hermanos. Bendiciones, Amparito. Amén, bendiciones, bendiciones papi, que Dios te bendiga, muchas bendiciones y bendecimos pues la vida de todos mis hermanos. Ahí tenemos la familia Murillo Ayala, bendiciones, Benjamín, bendiciones, Davidchito, bendiciones, JJ, Sarita, que Dios les rebendiga. Bendiciones pues a cada uno de ustedes, que Dios les rebendiga, mis hermanos, shalom. Shalom, bendiciones y bendecimos pues también allí a la familia Gómez Quispe, bendiciones. Amén, Amparo. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Gracias por la palabra, Amparo. Bendiciones. Bendiciones, que Dios les bendiga, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito, Helen, que Dios les rebendiga, shalom.
Shalom, shalom. En Yeshua, bendiciones, bendiciones. Y bendecimos pues también allí a mi hermano Ismael. Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amplito, hermano Jaime, hermana Martita, Daniel Ligor, hermanos. Muchas bendiciones en Jesús. Hasta mañana. Amén, hasta mañana. En Yeshua, Ismael. Amén. Shalom. Amén, amén. Y bendecimos pues a toda la familia Paredes Guayas. Brittany, Brianna, Belinda, hermano Henry, hermana pues Janet, bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito, en Yeshua. En Yeshua, y bendecimos también ahí al pequeño Matías. Shalom. Shalom. Amén, hermana Amparito. Shalom. Amén, amén. Y bendecimos a mi hermana, a mis hermanos pues que están ahí, a Sara y su pandilla. Bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito, en Yeshua. En Yeshua, que Dios les bendiga. Shalom. Y bendecir pues ahí a mi hermana Eli también. Bendiciones. Bendiciones ahí a cada uno de ellos. Que Dios les bendiga. Bendiciones, Belén. Alani. Amparito. Bendiciones en Yeshua. Bendiciones en Yeshua. Que Dios te bendiga, hermana Eli. Bendiciones a cada uno de ustedes. Shalom. Shalom. Amén, bendiciones. Bendecimos a todos y cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Bendecimos también pues allí a cada uno de mis hermanos que están con nosotros. Allí tenemos pues a mi hermana Norquis, bendiciones, bendiciones también ahí a la familia Yala Campos. Bendiciones, bendiciones, nena, bendiciones, Igor, Daniel, Marta, Jaime, que Dios bendiga grandemente cada una de esas vidas, como también de todos los hermanos que escuchan el programa cada día. Hasta mañana en Yeshua. Shalom. Hasta mañana, Edwin. Bendiciones, Belén. Bendiciones, Nino. Que Dios les bendiga. Shalom a todos. Y bendecimos pues también allí a cada una de las familias que está con nosotros. Bendecimos a la familia de mi hermana Zulema Paredes, a toda la familia, que Dios les bendiga. Bendecir también a cada una de las personas que están con nosotros, ahí a las familias, Pestito, bendiciones, Andrés, Valentina, bendiciones también pues a la familia Quispe Cosío, ahí Mackenzie, bendiciones, bendiciones también a cada una de las familias que están allí en La Paz, bendiciones también ahí pues a la familia de Jata Cosío, bendiciones también ahí a cada una de las personitas, Tatiana, bendecir su vida, bendecimos a toda la familia pues Lima Guayas, también muchas bendiciones, familia Lima Guayas, que Dios les bendiga, bendiciones mis hermanos. En Yeshua, shalom, ahí a todos, bendecir a Tessa, bendecir pues ahí a mi hermano George, a mi hermana Bea, bendecimos también pues ahí a Anthony, Mayra, que Dios les bendiga, en Yeshua. En Yeshua, bendiciones, y bendecimos pues a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, allí en Chayapata, tía Juanita, bendiciones, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, bendecir la vida de mi tía Lucy, de mi tía Mari, de mi tía Hilda, bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes, a toda la familia Cocatola también, bendiciones, a la familia Carlos Gómez, bendiciones, a toda la familia Lobo. Muchas bendiciones a la familia Lojo también, bendiciones a cada una de las familias, a la familia Choque González, a la familia Cayaguara, que Dios les bendiga, shalom hermanos, bendiciones, ahí en Cochabamba, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, y en Santa Cruz, que Dios les bendiga, shalom, bendiciones, en Yeshua, que Dios les bendiga a mis hermanos, y a todos los que están en el extranjero, muchas bendiciones. Que Dios les bendiga. Shalom en Yeshua. En su punto, Radio Online.